palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Pues qué importante que todo tengamos esto presente, el que estamos permaneciendo de una cierta forma, no de cualquier manera. Mira, hermano, a los que estáis oyendo, a los que empezáis el día, muy importante saber de qué manera estamos permaneciendo, porque permanece una estatua, permanece cualquier cosa, cualquier objeto, pero permanecer de la manera correcta, de la manera que Dios nos dice que tenemos que permanecer, esa es la que tú te tienes que limitar a estar lo mejor posible, permaneciendo en Él. Y de esto quiero iniciar este espacio, ¿no? Como hemos comenzado, ¿no? Dedicado a instruirnos y cómo no, a disponer todo nuestro corazón, porque es muy importante que aunque vayas en el coche conduciendo y estés atento, si estás atento también a la palabra que desde aquí te queremos transmitir, para que te sea de ánimo, para que este día tú digas, yo voy a estar de cierta manera, porque me puede estar acomodando el estar simplemente como un objeto permaneciendo, porque puedes estar permaneciendo en una iglesia, en una congregación, y a lo mejor no estás de la manera que Jesús te dice que tienes que permanecer. Por eso esto es importante, y cómo no vamos a disponernos a aprender y a oír su palabra, que es lo más importante para nuestra vida. Y según el interés muchas veces que nosotros ponemos, va a producir en nosotros ganas y deseos de vivir por y para el Señor. Quiero ir directo a una enseñanza de Cristo que me hace entender muchas cosas en mi manera de ver, porque Jesús fue claro y nos dejó tan claro el caminar, el cómo debemos de permanecer, el qué es lo más importante, a qué nos debemos de ocupar, y hay tantas cosas que nos quitan las prioridades. Por eso vamos a ir al Evangelio de Juan, si estás en casa o si puedes simplemente o mentalmente sabes algo de dónde están los episodios y las parábolas y las alegorías que Jesús nos dejó para poder aprender. Jesús, en Juan 15, la vid verdadera. Jesús nos habla aquí, en esta parábola, que hay dos clases de poda. Que el cristiano tiene que ser limpiado y podado de dos maneras, puede serlo. Y nosotros tenemos que intentar que sea de la mejor manera. Y esta alegoría, Jesús aquí nos descubre cómo es Él verdaderamente. Y para empezar, empezamos y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid nos pone un ejemplo de un fruto y de una planta, que a la vez la vid, si se fijáis en los frutos de la vid, una sola rama, la cantidad de fruto que ocasiona, ¿no? que reproduce. Una sola vid, en un racimo de uva, ¿cuántas uvas no tiene? Cuando Jesús se dedica a enseñarnos a través del campo y a través, porque la audiencia pues sería también de este estilo de personas, pero aquí nosotros tenemos que aprender esto, ¿no? Él se describe como la vid. Yo soy la vid. Y los que han llegado a ser sus discípulos, como tú, que estás ahí, nos define como los pámpanos. Y al estar unidos a Cristo, como la fuente de la vida, y dan fruto. Nosotros, para dar el fruto que conviene, tenemos que estar unidos a la vid. Dios es el viñador que cuida de los pámpanos, a fin de que puedan producir fruto. Y claro, como os he dicho, hay dos clases de poda que el viñador realiza. Nosotros, como pámpanos, tenemos que entender que hay muchas cosas que Dios va a tratar con nuestras vidas para poder dar más fruto. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleven más fruto. Mira, ya que vamos entendiendo esta parábola, somos los pámpanos, llevamos fruto, nos limpia. ¿Qué quiere decir nos limpia? Jesús nos habla de dos categorías aquí, de pámpanos. Dice que uno, que lleva fruto, al que no, lo quitará. O sea que no formará parte más de la vid. No estará unido a Jesús, que es la vid. Lo quitará el que no lleva fruto. Dos tipos, los infructuosos y los que dan fruto. Los infructuosos son aquellos que ya no tienen en sí la vida que viene por la fe en Cristo y el amor por Él. Y si Jesús habla así, es porque hay gente que pierden la fe, pierden el amor. Como dice, la maldad del último tiempo, muchos se enfriarán y perderán su amor por Él. Y aquí nos está hablando Jesús que hay dos tipos de cristianos, quizás. Pues quizás haya que pensar eso. ¿En dónde estoy yo permaneciendo? ¿En los que dan fruto? ¿O soy de los que no dan fruto y un día puedo ser cortado de la vid? ¿O simplemente voy a ser limpiado de tantas cosas que a veces las tenemos ahí arraigadas y que Jesús pasa su tijera de podar? Y aunque nos duele, porque no digo que a la planta no le duela que le arranquen las ramas que no dan fruto. El pámpano puede tener en sí muchas ramas y cada rama puede ser hasta incluso que molesten. El Padre corta esos pámpanos, los separa de la unión vital con Cristo. Y cuando dejan de permanecer en Cristo, eso es cuando lo hace el Señor, cuando ya te empiezas a perder cosas de valor que Jesús nos quiere dar. Dice que esa es la manera que Dios tiene, corta. Los que dan fruto son los que tienen una vida y debido a su fe permanentemente en Cristo y su amor por Él. Esto es lo que tenemos que revivir cada día, vivir en ello. Como decía la canción, me acuerdo del día que me enamoré. ¿Dónde estaba yo permaneciendo el día que me enamoré de Jesús? ¿En qué lugar? Me gustaría volver allí, a ese, porque ya he dejado de permanecer con Él. El fruto es la calidad del carácter que da la gloria a Dios. Mediante la vida nuestra y de nuestro testimonio, ese es el fruto. Dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra ha producido en nosotros una limpieza que ya por sí produce un fruto. En el versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Yo creo que lo dejó claro Jesús. Si nosotros no estamos ligados, unidos, viviendo una vida íntegra, fiel a Dios, una vez que hemos sido perdonados, recibimos la vida eterna como promesa, y para poder permanecer en Él tenemos que arraigar. Y uno acepta esa responsabilidad, como las ramas solo tienen vida unida a la vid, que fluye al estar permanentemente en Cristo. Tenemos condiciones para las cuales tenemos que permanecer en Jesús. Por ejemplo, voy a poner unas cuantas condiciones. Guardar su palabra. Tenemos que permanecer guardando su palabra y hacerla guía de todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros consejos. Es vital. Cuando tus consejos van por delante de los consejos que Dios quiere para ti, no creas que estás muy unido. Los consejos tienen que ir primeramente buscados en su palabra. Mantener, por ejemplo, la costumbre de la comunión, estar cercano, ¿no?, a gente que aman a Dios, y constante con Cristo para obtener que Él nos fortalezca. Porque tenemos que tener, sí, que muchas veces presumimos de que somos fuertes o de que no nos pasa nada, pero las fuerzas que vienen de parte de Dios te van a hacer superar multitud de circunstancias de las cuales van a causar imprevistos en nuestra vida, que muchas veces nos van a quitar esa permanencia.
otra. Obedecer sus mandamientos, permanecer en su amor y amarnos unos a otros. Son unas condiciones que las cuales pues muchas veces nos refieren los pastores, los hermanos. Esto tiene que estar constantemente en nosotros. No podemos ir, pues hoy quiero, mañana no quiero. Esto es un constante. Y mantener una vida limpia, mantener una vida mediante la palabra y resistir, tenemos que resistir, como dice bien la palabra, resistir todo pecado y someternos a la dirección del Espíritu Santo. Qué importante el sometimiento de nuestro espíritu al Espíritu Santo para poder seguir adelante. Hay un versículo, me aparto un momento de Juan, en Romanos 8, que dice, porque en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, haciendo alusión a lo que he dicho antes de someterse a la dirección del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Yo me considero, tú te consideras, considérate como su hijo y llevando la vida como Él quiere. En esta parábola Jesús nos dejó muchas cosas. La estamos leyendo por pasos para ir deshilachando cada cosa que Él nos dijo, que son tan sencillas. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Reitera esto, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto como la vid, porque separado de mí nada podéis hacer. El reconocer que separado te va a llevar un tiempo, pero cuando tú ya reconoces que sin él nada, como dice aquí, podemos hacer, es un paso adelante, es un paso de confianza, es un paso de esperanza, es un paso de poner a Dios por delante. En el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. A lo mejor te puede parecer hasta dura esta palabra, ¿no? Dice, en comparación con las ramas que están secas y los pámpanos, tú verás al lado de la vid siempre a lo mejor un montón de ramas que ya el viñador, como Dios hace, las corta para que se sequen y después las utilizan pues muchas veces hasta para hacer brasas, ¿no? Para ser quemadas. Que no seamos nosotros así, porque es un ejemplo. Me encanta cómo Jesús explica esta alegoría, la importancia de permanecer en Él y en su fruto, y da a sus discípulos una lección de amor como a nosotros y de advertencias. Jesús se encargó de advertirnos para no tomarnos las cosas a la ligera. Algunos creyentes que se apartan de su fe y puedan dar la espalda a Jesús, dejan de permanecer en Él, serán arrojados al fuego eterno. Así de claro quiere decir esto. La relación con Cristo no es una relación inactiva, no está, como hemos dicho al principio, permanece como una estatua. Es todo lo contrario, es progresiva, va de menos a más, y donde compartimos con Cristo su vida divina, recibimos de Él a veces cosas que no esperamos, que no entendemos, que no sabemos, porque la verdad es que donde llega el Señor, Él es suficiente para nosotros, Él más que suficiente. Tenemos la responsabilidad de permanecer, recae sobre nosotros, debiendo responder a los dones de vida que Él nos da y de poder recibirlo cuando somos convertidos, ¿no? Él empieza a darnos cosas que nosotros tenemos que permanecer y estar ahí, y como vamos a escuchar ahora dentro de un momento, tenemos que soportar, permaneciendo, y tenemos que soportar. La consecuencia de dejar de permanecer en Cristo son la falta de fruto y la separación de Cristo. Por eso yo te quiero animar a que si estás permaneciendo, soporta porque ya queda poco. Soporta porque el Señor sabe cada momento, cada lugar, cada situación, cada cosa que vivimos, cada cosa que pasamos. O sea que Él conoce y en esto debemos de estar tranquilos, ¿no? De que Él conoce y Él sabe.
En el versículo 7, que seguimos en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en quien llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Qué bueno que el Señor nos dice, cuanto más vivamos cerca de Él y sus palabras vivan en nosotros, pedid lo que queráis, porque yo sé lo que necesitáis. Si nosotros mediante el estudio de las Escrituras y la meditación en ellas, nosotros estaremos de acuerdo en nuestras oraciones de pedir con la naturaleza y las palabras de Cristo. Por tanto, más eficaz serán nuestras oraciones y más respuestas obtendremos. Pedid lo que queráis, pero conforme estarán nuestras oraciones con la naturaleza del Señor. No vamos a pedir que nos toque la lotería, porque también algunos pueden estar esperando todos los días que le toque la lotería. Ya nos ha tocado la lotería, ya nos ha tocado. Somos ricos en Cristo, somos la verdad que verdaderamente es tanta importancia el saber todo esto, lo que pides para que el Señor te lo conceda. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Sigue insistiendo en este permanecer. En varias situaciones, en mi palabra, en mi amor. ¿De qué forma estamos nosotros, no? Si guardáis mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El cristiano debe vivir en el ambiente del amor de Cristo. Eso debe estar vital, guardando todas las cosas que Él nos ha hablado. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, para que tú te levantes cada mañana y sepas que depende de su gracia, de su amor y de todas las cosas que Él tiene conocimiento de todo lo que vamos a hacer. Y como hemos escuchado muchas veces, vamos a recibir diferentes pruebas o situaciones para que como el oro seamos refinados y cada vez estemos pues disfrutando, ¿no?, de esto, ¿no? En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos escuchando muchas situaciones de cómo debe vivir una iglesia, de cómo debemos estar, pero estas cosas ya nos las dejó Jesús, amándonos unos a otros. Y esto tiene que ser día a día. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora nos dice Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Nos llama amigos, ya no nos llama siervos, nos llama amigo. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No tenemos más que ir a su palabra para saber lo que Jesús nos ha dado a conocer. Como también dice en el versículo 16, que no hemos sido nosotros los que hemos elegido, no me elegisteis vosotros a mí. Creo que si preguntáramos a cada cristiano o a cada creyente si en algún momento de su vida él ha escogido a Dios, eso no sería así, porque muchos de nosotros estamos buscando nuestros propios bienes y nuestras propias intereses. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto. O sea que Él nos ha elegido y nos ha puesto en algún lugar. No sé dónde tú estás puesto para llevar el fruto que le corresponde al Señor. Dice, os he puesto para que vayáis. O sea que nos ha puesto en un lugar para que vayamos y llevemos. Qué curioso, ¿eh? Las palabras de Jesús, si las desmenuzas, empiezas a saber tú que Él te ha escogido, que no ha sido escogido por tú, no has escogido a Él, sino que Él te ha escogido. Y la verdad es que nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca.
para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, otra vez, Él os lo dé. Todo lo que pidiéramos en el nombre del Padre, Él nos lo dé. Y esto os mando, vuelvo a decirlo, que os améis unos a otros. Qué buena instrucción, qué buen consejo, qué buena enseñanza. Tenemos que tener esto de aprendizaje. A todos los cristianos se nos ha escogido del mundo para dar fruto. Un fruto que son virtudes espirituales, como el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas que va a ir produciendo Cristo en nosotros a la vez que vamos caminando y estando con Él. Qué bueno todo esto. Todo ello nos lleva el trabajo entre la conversión que nosotros tenemos y nos lleva para que otros también de esto, de llevar a otros a Cristo. Y esto es de lo que debemos de insistir. Esta tiene que ser nuestra permanencia, ¿no? Trabajando para el Señor siempre. Ese es el mejor jefe que puedes tener. A mí me lo aconsejaron. ¿Dónde vas a trabajar? Mejor que en el reino. El mejor jefe que puedes tener es Dios. Dios es nuestro jefe, es nuestro Padre, nuestro Señor, es nuestro todo. Y con esto pues quiero ir terminando, y la verdad que me sirve de satisfacción el saber que mi permanencia en Cristo es de la manera correcta que Él dice. La satisfacción de servir a Dios y de ser útil en sus manos. Somos obreros del reino, somos colaboradores en la expansión de este. Nos sentimos bendecidos. Tú, oyente, quien quiera que sea, hermano, siéntete bendecido simplemente por haber sido escogido, por haber sido llamado y el privilegio de ser usado. Me se hace corto el estar aquí con vosotros. La verdad que me es un privilegio y te animo a permanecer. Te animo a permanecer en Él y a glorificar con tu vida al Señor, a su nombre, como iglesia, como perteneciente a formar la iglesia, como parte del cuerpo, como individuo. Permanece en Cristo de la manera correcta y síguele para que tu fruto sea abundante, para que otras personas se beneficien de lo que Dios está haciendo en ti. Un saludo muy grande, un abrazo. Os esperamos, si queréis, los que estáis en Santander, Cantabria, aquí en Ruiz Zorrilla 15, en nuestra reunión de por la tarde. Os amamos mucho desde aquí, desde Un Café con Fe. Que Dios bendiga a todos. Hasta el próximo día.